En la clase de hoy vamos a analizar cuáles son las evaluaciones diagnósticas utilizadas para el sistema cardiovascular. Recuerden que la función ventricular izquierda es la capacidad que tiene el ventrículo izquierdo para poder generar fuerza durante la sístole. La fracción de eyección es proporcional a la fuerza generada. El objetivo de esta clase va a ser analizar fundamentos de ecografía bidimensional y tridimensional, ecodoppler, color y otros como métodos como por ejemplo la resonancia magnética nuclear y el SPECT o PET utilizados en detección de patologías cardiovasculares. Para poder comenzar a analizar ecografía, vamos a definir conceptualmente sonido como un mecanismo ondulatorio. Si observamos la imagen de animación, vamos a ver unas flechitas rojas que indican hacia unas partículas rojas, que son las que están oscilando de acuerdo a una diferencia de presión. Cualquier onda generada por la propagación del sonido en un medio no transporta materia, sino que transporta energía. A esto nosotros le llamamos una oscilación horizontal, pero que cuando se produce la variación de presión periódica del aire, le llamamos onda de presión sonora. Siguiendo con el espectro de frecuencias y longitudes de onda que corresponden a la propagación del sonido, analizamos un concepto que es la velocidad de propagación, donde la velocidad de propagación depende directamente de la longitud de onda y de la frecuencia de la misma. Gracias a ese estudio observamos el espectro de sonidos y fundamentalmente el rango un poco más chico, que es el sonido audible, que oscila entre 20 a 20.000 Hz. Posteriormente, sumados a ese rango de frecuencia, tenemos frecuencias mayores a 20.000 que ya formarían parte de lo que se conoce como ultrasonido, y frecuencias inferiores a 20 que forman parte de los infrasonidos. Podemos observar también en este espectro que hay un rango muy pequeño entre 200 y 2000 Hz que es para ondas telefónicas y la música entre 30 a 5000 Hz. Una de las propiedades del sonido es el tono. El tono está dependiendo directamente de la frecuencia. En cambio, la intensidad del sonido depende directamente de la amplitud de onda. Por ejemplo, yo tengo acá dos animaciones donde observamos una oscilación con mayor longitud de onda y menor frecuencia. Y a la derecha tenemos una oscilación con menor longitud de onda, pero mayor frecuencia. Entonces, la frecuencia, ¿cómo la definimos? Se define como el número de ciclos por unidad de tiempo. En otras palabras, la frecuencia es inversa al periodo. Y, obviamente, si yo tengo un tono grave de sonido, van a ser ondas con mayor longitud de onda, menor frecuencia. Por ejemplo, 21 metros de longitud de onda y una frecuencia de 16 Hz. Por la derecha, si yo tengo un tono agudo, voy a tener ondas de menor longitud de onda y mayor frecuencia. Por ejemplo, 0,017 metros con una frecuencia de 20.000 Hz. A partir de esto, nosotros analizamos ¿por qué es importante para la práctica médica utilizar una franja de estas frecuencias, como por ejemplo el ultrasonido?
porque tienen una determinada penetración, pueden reflejarse y emitir un eco, que es lo que nosotros vamos a estudiar. ¿Cuál es la base física del ultrasonido? Acá tenemos una imagen donde se observan dos transductores y en el primero hay una emisión de sonido a través de cristales piezoeléctricos y en la segunda imagen observamos cómo el reflejo de ese sonido es capturado nuevamente por el transductor y enviado como un pulso eléctrico hacia la computadora para desarrollar una imagen de lo que estamos estudiando. Entonces, a la derecha yo observo en más detalle una imagen de un transductor. Fíjense que el transductor está compuesto específicamente por unos cristales piezoeléctricos que se observan en la figura como esa franjita pequeña en color amarillo y estos cristales piezoeléctricos, cuando reciben una energía de corriente eléctrica, energía de corriente alterna específicamente, estos cristales vibran y generan ondas de ultrasonido. Por supuesto, esas ondas de ultrasonido, en función de pulsos, que son ondas intermitentes, permiten chocar contra una estructura determinada y luego, obviamente, ese eco será recogido por el receptor y transmitido en forma de una señal eléctrica. Acá hay una cosa importante, observen el transductor, hay como un rectangulito rojo que se conoce como adaptador de impedancias. Recuerden ustedes que este transductor tiene que emitir una onda de ultrasonido que debe atravesar tejido, masa determinada, y a eso nosotros le vamos a llamar una resistencia que, como depende de varios factores, le vamos a conocer como impedancia. En esta figura analizamos los fenómenos de reflexión y refracción que sufre el haz de sonido cuando choca contra una superficie determinada. Observaremos en ondas rosas la incidencia de ese haz y, por supuesto, reflexión del mismo respetando la ley de Snell. Recuerdan ustedes que la ley de Snell decía que el haz que incide sobre una superficie se reflejará con un ángulo determinado con respecto a la normal a esa superficie, que será idéntico al ángulo de incidencia. Esto nos permite observar que parte del haz incidente va a ser absorbido de acuerdo al tipo de absorbancia que tenga distintas estructuras y también será refractado a un medio que puede ser similar, semejante o diferente. Entonces, en función de estas últimas dos fenómenos, nosotros analizamos que el sonido transmitido puede tener un efecto conocido como atenuación, que va a depender de la resistencia del medio que se opone a la onda de sonido. En la imagen de la derecha observamos los transductores en puntos A, B y C, donde analizamos el fenómeno mencionado. El primer transductor emite una onda de ultrasonido, el cual impacta en una superficie y se refleja. En la segunda parte B observamos la reflexión y la transmisión, y en la tercera parte C observamos el retorno de la onda reflejada, que nosotros conocemos como eco, hacia el equipo, donde se transformará en una señal eléctrica y podrá ser interpretado en la computadora. Nosotros vemos también, tenemos que recordar que cada onda o cada haz de ultrasonido
puede emitirse en forma de pulsos, como lo que estamos observando en la figura. Un pulso representa una estimulación pequeña eléctrica sobre los cristales que han vibrado y han eliminado una energía en forma de onda sonora ultrasónica. Tenemos un pulso, 2 pulsos, 3 pulsos. Hay otro concepto que es la longitud del pulso, que es la distancia entre el inicio y el fin de la onda de pulso involucrada. Y la otra cosa importante es que ese pulso se repite en un periodo de tiempo. Entonces nosotros lo llamamos frecuencia de repetición de pulso, que es muy importante, por ejemplo, en la medicina, porque de acuerdo a eso yo voy a manejar la profundidad de acuerdo a lo que yo quiera estudiar con la intensidad determinada. Por ejemplo, yo acá tengo una frecuencia de repetición de pulsos de 3 por unidad de tiempo. Para imágenes médicas es de 1 a 10, por ejemplo, kilohertz por unidad de tiempo. En esta filmina o diapositiva vamos a analizar las distintas formas que tiene el haz de luz de reflejarse. Nosotros vamos a observar que el haz de luz incide cuando normalmente en forma de espejo sobre una superficie más lisa, sin ningún tipo de inconveniente, logrando una reflexión especular. Prácticamente el haz reflejado vuelve por la misma línea de acción del haz incidente. Esta reflexión especular se da específicamente en vainas faciales, diafragma o paredes de vasos principales. Otra reflexión es la reflexión difusa. La reflexión difusa se caracteriza porque el haz de luz incidente ha chocado con superficies que tienen cierta dificultad o cierta rugosidad, por ejemplo, tejidos internos. Entonces se reflejan en diferentes direcciones, produciendo lo que mencionamos como reflexión difusa. Otro tipo de reflexión es conocido como reflexión tipo scattering. En este caso, cuando la onda incidente es de mayor longitud que el objeto contra el que choca, se produce un fenómeno llamado scattering, en el cual las ondas se reflejan con ángulos diferentes. Por lo tanto, se ven esparcidos en varias direcciones y esto produce que en cualquier medio que esté formado por partículas, por ejemplo, sangre o orgánulos, cuando uno refleja un haz de luz, se desprende a veces como una luz roja en el tejido. Un ejemplo parecido a este es el efecto en el cielo de color azul, por ejemplo. El cielo no tiene color azul. El color azul lo da la reflexión de la luz con un fenómeno agregado que es el de dispersión, estimulando el rango de frecuencia y longitud de onda del color celeste. Hemos venido mencionando lo que se conoce como atenuación. Atenuación es importante, es el fenómeno por medio del cual el haz de luz tiene que vencer la resistencia del tejido que se le opone. Nosotros le vamos a conocer o lo vamos a definir como impedancia acústica. Acá observamos en la figura un haz de luz con una impedancia incide sobre una superficie, se refleja con un ángulo alfa y tenemos una refracción también con otro ángulo y tenemos el cálculo de la impedancia acústica, el Z. El Z va a depender de la densidad del tejido y va a depender de la velocidad de la luz C. A ese Z nosotros le llamamos resistencia del medio al paso de la onda de sonido. Por supuesto que el equipo
va a compensar esa impedancia. Y eléctricamente, cosa que a ustedes como alumnos de segundo de medicina no les interesa, pero es importante que ustedes entiendan que el ecógrafo tiene un dispositivo eléctrico que compensa la reducción de llegada del haz de luz por culpa de la impedancia. A eso se le llama TGC, que es compensación del equipo a la atenuación del tejido. ¿Qué hace? Amplifica los ecos producidos de imágenes lejanas para obtener una forma homogénea, medianamente visible e interpretable en el monitor. En esta diapositiva vamos a analizar el fenómeno de absorción relacionándolo con la atenuación. En este gráfico observamos la atenuación en decibeles por centímetro con respecto a la frecuencia. Hay que recordar que la atenuación se daba en función de la impedancia acústica. Si la impedancia era muy grande, la atenuación es mayor. Y también recién dijimos que el equipo va a compensar esa atenuación. Ahora, parte de la energía ha sido absorbida. Entonces, la transferencia de energía durante la oscilación vibratoria de las moléculas no es completa. Parte de esa energía producida se transforma en calor, de forma que el recorrido oscilatorio de la segunda molécula va a ser menor que el de la primera molécula. Este hecho se refleja en el movimiento ondulatorio como una pérdida de amplitud de la onda sonora. La onda se atenúa debido a la gran absorción de energía. Repito, la atenuación se produce porque el medio le ha ofrecido mucha impedancia acústica y se produce una absorción. En el caso de la gráfica, la sangre tiene menor atenuación que el tejido del hígado y que el tejido muscular. Si nosotros analizáramos la siguiente tabla, también vemos que la absorción medida en decibeles por cada centímetro a una frecuencia de 1 MHz, vamos a tener, si la frecuencia es mayor, mayor atenuación y menor penetración. Por ende, para frecuencias más grandes, la penetración es muy débil. En el caso de la grasa absorbe 0,6 decibeles por cada centímetro para esa frecuencia. El músculo, 2 decibeles por cada centímetro. El hígado, 0,7. El cerebro, 1. Los huesos más, 4 a 10. Y el agua, 0,002. Por lo tanto, una onda de sonido mantiene una velocidad de desplazamiento constante en un medio uniforme. Sin embargo, recuerden que su amplitud y poder van a disminuir progresivamente en función de la atenuación, que está vinculada con la capacidad de absorción. La ecogenicidad de los tejidos. Cuando hablamos de ecogenicidad de los tejidos, nosotros estamos analizando
la capacidad de generar ecos que tienen los tejidos. Entonces, esa capacidad de generar ecos, nosotros lo vamos a representar con una imagen que pueda tener más o menos brillo. Por ejemplo, ahí tenemos tres tipos de imágenes. Una isoecogénico, otra hiperecogénico o hiperecoico y otra hipoecogénico. En la primera, la isoecogénica, nosotros tenemos que observar que no hay diferencia entre la coloración de lo registrado. Entonces, estamos analizando que no hay diferencia de la densidad. Generan ecos semejantes. Por ejemplo, ¿quiénes? Los tendones, los parénquimas de algunos órganos. Cuando hablamos de una estructura hiperecogénica, repito, hiperecogénica, vamos a observar una zona mucho más densa, mucho más clara, o sea que está generando una onda reflejada más intensa y un ejemplo posible sería huesos o masas tumorales muy importantes para descartar. Cuando nosotros analizamos una imagen hipoecogénica, observamos en la figura de la derecha ese circulito más oscuro, son puntos más oscuros, significa que la onda no está siendo bien reflejada, o sea, los ecos son más débiles y son de mediana y baja densidad. ¿Quiénes brindan eso? Por ejemplo, los músculos o las estructuras quísticas con líquido o con sustancias mucho menos densas. También están las estructuras anecogénicas o anecoicos, donde directamente hay ausencia de ecos. O sea, ni siquiera vemos esa mancha más oscura. Directamente vemos un color negro. O sea, se define en este caso, por ejemplo, estructuras de tipo quístico, donde tenemos prácticamente líquido. Entonces, en esta gráfica, además, la completamos con esta tabla donde tenemos tejidos, velocidad de propagación y la impedancia. Observen ustedes que las partes blandas en el organismo, la velocidad de propagación es 1540 metros por segundo, mientras la impedancia es de 1,63. Para el hueso, vamos a necesitar mayor velocidad de propagación, donde tenemos una impedancia mayor. Por ende, la compensación tendría que ser mucho más grande. Con respecto a la forma en que se va a realizar ese estudio lanzando ondas de ultrasonido contra una estructura, hay tres modos importantes. Uno, que es el modo A, que es un modo basado en la amplitud. Dos, un modo B, basado en el brillo de la imagen. Y tres, el modo M, que analiza el movimiento de la imagen. Recuerden que sea cual fuere el modo que utilicemos, la ecografía nos da una imagen en tiempo real en escala de grises donde se observan imágenes con distinta coloración de escalas de grises. Por ejemplo, el modo A, que nosotros conocemos como ecografía lineal. Fíjense ustedes, por ejemplo, se usa para el ojo. Esa información que yo recoja en este tipo de ecografía se hace o se traslada a un gráfico. Ese gráfico, si ustedes pueden observar las espigas en la parte inferior, me van a indicar la actividad refleja que tiene en cada parte estudiada. Como por ejemplo, nosotros observamos que las ondas reflejadas a la profundidad determinada por la mitad del tiempo en que tarda en recibirse la onda reflejada desde que se emitió. Entonces, el eje vertical que nosotros podemos analizar ofrece una información muy pequeña, pero lo único que nos podría brindar es una característica funcional de las estructuras. Por ejemplo,
la córnea, el cristalino, la retina y la esclerótica, por ejemplo. Pero para tener una idea mucho más clara del ojo, yo podría hacer la misma ecografía, pero en modo B, o sea, medir en escala de grises varias cosas, como por ejemplo, podría observar que las estructuras que son menos densas, las que son, por ejemplo, la del cristalino o donde haya líquido, yo voy a tener una imagen menos ecogénica. O sea, voy a observar en la imagen puntos oscuros y la representación de espigas va a ser prácticamente nula. Voy a tener espigas bajas. Por el contrario, para imágenes más densas, más sólidas, voy a tener una respuesta más ecogénica, puntos más blancos y las espigas más altas. Lo podemos completar observando el transductor y el grado de cobertura, donde vemos varios puntitos grises y blancos. Entonces yo voy a analizar recordando lo que vimos recién. Si el puntito es más gris, es menos ecogénico. Si es más ecogénico, van a ser puntitos más claros. Por ejemplo, el brillo que me brinde es la imagen en tiempo real. ¿Qué me valora? Estructura, tamaño y forma. Y cuando lo uso a este modo, se prefiere para vasos y para obstetricia. Observen acá. Yo acá tengo una imagen obstétrica donde yo podría marcar con línea punteada lo más denso, por ejemplo, las imágenes de más densas, puntos blancos, con respecto a las menos densas. En este modo M es una variante del modo B en la cual nosotros usamos un solo haz de luz que va a formar parte de un barrido y va a permitir analizar las imágenes unidimensionales en movimiento. A lo largo de la línea que representa el haz de luz se observan los ecos como si fueran puntos de brillo de distinta intensidad, siendo la distancia también proporcional al tiempo que tarda en ser recibido. ¿Qué evalúa este modo? Evalúa patrones de movimiento de reflectores específicos. Por ejemplo, acá observamos cómo se vería la imagen. Fíjense que en este modo M nosotros podemos analizar los cambios a lo largo del tiempo que ocurren en una zona determinada para lograr una imagen que sea útil en la clínica. Los pulsos recepcionados por el transductor deben sufrir algunas modificaciones, como por ejemplo amplificación y compensación. La amplificación es para aumentar la señal y la compensación para compensar la atenuación producida por las distintas estructuras. ¿Qué se conoce como artefactos de la imagen? Los artefactos de la imagen son ecos indeseables que aparecen cuando uno está estudiando una estructura determinada. Por ejemplo, ¿qué significa un artefacto de resolución? El artefacto de resolución aparece cuando uno estudia en dirección axial o lateral. O sea, son ecos indeseables. Artefactos de atenuación, por ejemplo, puede ser una falla de atenuación, lo que produce ecos indeseables como refuerzo acústico posterior o una sombra acústica posterior. Y artefactos de propagación pueden ser como la reverberación, conocida como cola de cometa, o la refracción, que es una imagen especular. Entonces, a continuación, veremos ejemplos de lo que estamos hablando. Por ejemplo, un refuerzo acústico. Nosotros acá tenemos una estructura, como la superior,
donde en el punto 3 hay un quiste, o sea, no tiene ecos. Pero ¿qué ocurre? Se da el fenómeno de refuerzo posterior. ¿Por qué? De mayor intensidad y va disminuyendo. ¿Qué ocurre? El haz de ultrasonidos chocó contra el parénquima del quiste, logra atravesar y se refleja en la zona posterior a la estructura de la cual estamos hablando. Ahí nosotros decimos que en este caso aparece una zona hiperecoica posterior a la estructura. ¿Pero qué pasó? El haz de ultrasonidos atravesó totalmente un medio sin interfaces. Por ende, el reflejo se va a generar por debajo o por atrás de la estructura. Ahí aparece esto, por ejemplo. Este es un ejemplo donde nosotros tenemos un quiste, se ve oscuro, tiene puntos prácticamente de eco anecoico y sin embargo tiene refuerzo posterior de mayor intensidad. En esta diapositiva analizaremos otro artefacto que habíamos mencionado, sombra acústica, que se forma por detrás de una estructura que bloquea el paso del ultrasonido, como por ejemplo puede ser el gas o el hueso. Esa estructura es tan densa que no permite que atraviese el haz y por ende produce una gran reflexión. Un ejemplo puede ocurrir acá. Acá observamos a la derecha el recuadro en verde, la sombra acústica, donde se observa una vesícula biliar con un cálculo que evidentemente no permite el paso del ultrasonido o la penetración del ultrasonido para zonas más profundas. La sombra acústica es una zona posterior a la estructura sin ecos. Otro fenómeno, también conocido como artefacto, es la reverberación. La reverberación acústica es un fenómeno más complejo todavía porque se da por múltiple reflexión, que significa la onda de ultrasonido choca contra una superficie de acuerdo a tipo de ecografía que le estemos realizando. Esa superficie puede ser de gran impedancia. Esa energía por el choque liberada produce un eco muy importante, tanto que rebota en la sonda y vuelve al medio volviéndolo a reflejar, creando múltiples ecos un poco confusos. Acá tenemos nosotros la reverberación y los ecos que representan varios reflectores en su camino pueden dar la imagen que estamos analizando. Este proceso de reverberación se puede repetir sucesivamente y en la imagen van a aparecer esas líneas brillantes como las que estamos estudiando. Yo puedo tener, además de eso, la reverberación pueden darse, por ejemplo, por engrosamiento de paredes, por la presencia de edema, por ejemplo. Bien, ¿cómo observamos o cómo aplicamos todo esto para el corazón? El estudio ecográfico para el corazón lo toma y lo divide por planos. Un plano axial, un plano transversal y un plano sagital. Observemos ustedes en una cavidad torácica la posición del corazón y dónde yo puedo colocar el transductor. Yo lo puedo colocar al transductor en la zona supraesternal y voy a tener una proyección de ese tipo. Yo puedo colocar el transductor en la aproximación paraesternal y voy a tener una visión de dos cámaras, también conocida como aproximación apical de dos cámaras. Si en cambio yo coloco el transductor en la zona de la ventana apical,
voy a tener una visión espectacular de las 4 cámaras. De acuerdo a lo que yo estoy estudiando, vamos a analizar dónde colocamos el transductor y qué es lo que deseamos ver. Si yo quiero ver específicamente funcionamiento de válvulas, lo puedo colocar en la zona supraesternal. Si estudio ventrículo o una cámara en determinado, en la ventana apical o en la zona paraesternal. Por ejemplo, acá estamos observando una imagen de aproximación apical de las 4 cámaras. Esto que estamos viendo es un corazón sano, normal. Podemos ver aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Como ustedes verán, el modo en el cual estamos estudiando este corazón con este movimiento es un modo M. Estamos combinando el M con el B. El B me permite ver la estructura, me permite medir, y el M me permite ver el movimiento de esas estructuras. Para que ustedes tengan una idea y comparen, lo que se está viendo a la derecha es un corazón que tiene un problemita. No es el caso que les interese ahora, pero es para comparar. Este corazón tiene una hipertrofia auricular. Observen ustedes comparativamente tamaño de aurículas con el corazón normal, aurícula derecha. Y otra cosa que tienen que observar es la frecuencia de funcionamiento, mucho más alta en este que en el de la izquierda. Siguiendo con otra posición del transductor, vamos a observar aproximación apical de 2 cámaras. Si lo coloco en esta posición, yo puedo analizar esta imagen ecocardiográfica que me permite observar un corazón que no está funcionando correctamente. No es el objetivo de fisiología que ustedes estudien cuál es la malformación de este corazón, pero sí que analicen, comparando la imagen de la izquierda con la imagen de la derecha, el funcionamiento. En esta diapositiva observamos un ecocardiograma móvil donde analizamos un bucle de 3D de un corazón visto desde el ápice, con la parte apical de los ventrículos extraídos y la válvula mitral claramente visible. Debido a la falta de datos, el prospecto de la válvula aórtica y tricuspide no es claramente visible, pero son bien claras las aberturas. A la izquierda están 2 vistas bidimensionales estándar tomados del conjunto de datos de 3D. Observemos el croquis para poder analizar. Este croquis nos permite ubicar el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, el corte en línea azul también nos permite ubicar las estructuras mencionadas, también la válvula aórtica, no claramente visible, pero su apertura correctamente, la válvula mitral, la válvula tricuspidia, el septum. Y finalmente, otro plano me permite a mí observar las ecografías bidimensionales en función de esos datos, el de la izquierda y el de la derecha. El efecto Doppler, muy importante, analizado allá en 1842 por el físico austríaco Doppler, se utiliza actualmente en la medicina tanto para vasos sanguíneos como para estructura del corazón. Si nosotros, para poder interpretar qué significa esto, lo que hace Doppler es poder medir las variaciones de frecuencia de emisión del haz de ultrasonido con respecto a la recepción. En otras palabras, las variaciones de frecuencia percibidas por el transductor cuando el receptor, en este caso la sangre, se está moviendo.
Esas variaciones de frecuencia van a depender del haz de ultrasonidos, de la velocidad de la sangre y del ángulo de observación. Ese delta F yo lo puedo calcular como la diferencia de la frecuencia entre el receptor con respecto a la de la fuente emisora. A eso nosotros le llamamos corrimiento Doppler. Esto se analiza de la siguiente forma. El transductor lanza un haz de ultrasonidos con cierta frecuencia, que yo le voy a llamar frecuencia del emisor. El mismo rebotará en una parte, en una porción de la sangre, la cual seguirá desplazándose hasta una distancia infinitamente próxima, en donde reflejará y aparece el eco, que irá a parar al transductor con un cierto desfasaje de tiempo. Esa diferencia me va a generar a mí una frecuencia también del receptor, lo cual hace que yo pueda medir el corrimiento Doppler, o sea, la diferencia de frecuencia. Este efecto Doppler aplicado para el estudio de vasos en distintas cavidades y además en distintos tipos de estructuras me permite obtener a mí incorporar otros mecanismos para poder determinar velocidad de los tejidos y funcionamiento estructural del corazón. Este ángulo que observamos ahí es el ángulo Doppler del cual estábamos hablando recién, ya que la incidencia del ultrasonido depende del ángulo que yo le dé. Si aplicamos el efecto Doppler para el corazón, nosotros lo vamos a analizar como ecocardiografía Doppler color. ¿Por qué? Porque medimos el mismo barrido o el mismo corrimiento, pero vamos a tener que tener en cuenta que ahora la computadora le va a asignar, para poder estudiar bien qué es lo que está pasando, un color azul al flujo que se aleja del transductor y el rojo al flujo que se acerca al transductor. La superpone a la imagen del eco y nos permite tener mediciones de velocidades y de caudales. Si la velocidad del flujo es muy grande, la imagen no es ni azul ni roja, sino que adquiere unos colores turbulentos de verdes, amarillos, lo cual indicaría que podemos tener alteración en el movimiento del flujo sanguíneo a través de las válvulas del corazón. ¿Cómo evaluamos la función ventricular izquierda entonces? Realmente hoy, para evaluar la función ventricular izquierda, se usa el modo M, modo B combinado, conocido como método de Simpson. Este método de Simpson es muy interesante porque me permite analizar las estructuras en función de sus particularidades geométricas, como por ejemplo pueden ser los diámetros. Entonces yo puedo analizar el diámetro que adquiere el corazón en sístole, en diástole y establecer una relación, que es una fracción de área. Esto es muy importante porque me permite ver el comportamiento estructural en función del ciclo, o sea, sístole y diástole. Y otro factor que es la fracción de eyección, muy importante porque me permite analizar el volumen diastólico con respecto al sistólico en forma porcentual. Esto me permite también obtener un análisis más importante de la función del corazón como bomba. ¿En qué se basa el método combinado que nosotros mencionábamos recién, método de Simpson? Se basa en descomponer la cavidad ventricular en múltiples cilindros. Esos cilindros representan una fracción de músculo que se está comportando funcionalmente, que yo voy a estudiar. ¿Qué ocurre? Yo calculo el volumen de cada uno de ellos y se hace la sumatoria o la integración
para poder hallar el volumen ventricular. Este método de Simpson me permite a mí tener un estudio muy certero de cada fracción del ventrículo, ya que se le asigna un valor de puntos en el cual yo puedo observar perfectamente, por ejemplo en la figura, de los 17 segmentos del ventrículo izquierdo, puedo ubicar cómo está funcionando en cada uno. La puntuación que se le dé a cada segmento en función de cómo esté funcionando, me va a marcar si el ventrículo es normal, hipocinético, acinético o dicinético. El mayor número total implicaría el peor pronóstico para evaluar esa función ventricular. En esta diapositiva, para darles una idea del uso que se le da a la ecografía vinculado a otros tipos de análisis ya vistos como el electrocardiográfico, tenemos en el cuadro superior, los 3 primeros cuadros, un seguimiento con ecografía bidimensional de las 4 cámaras en la primera, en el segundo una aproximación apical de 2 cámaras y en el tercero una aproximación supraesternal con eco bidimensional. En cada uno de los cuadros, yo quiero que observen que hay un trazado electrocardiográfico continuo en tiempo real que se le hace al paciente mientras se hace el ecocardiograma Doppler que estamos observando. Yo a esto le puedo agregar otra visión, como por ejemplo el cuadro inferior, que es una ecografía 3D, donde se analiza con el agregado de la demarcación de segmentos funcionales del ventrículo izquierdo, donde yo puedo observar funcionalidad de cada segmento. Al mismo tiempo, yo puedo realizar las curvas de seguimiento coherentes con el ciclo cardíaco, analizando las variaciones de volumen en función de la frecuencia cardíaca. Como también podrán analizar o observar, en la derecha tenemos los volúmenes determinados, el volumen de fin de diástole, de fin de sístole, la fracción de eyección y el volumen sistólico final. Otros estudios involucrados para estudiar la función ventricular son los estudios de perfusión. Uno de ellos, muy importante, es el SPECT, que se conoce también como Gated SPECT, que cuantifica anormalidades de perfusión, mide fuerzas de contracción, evalúa la motilidad de la pared y se obtienen imágenes de este tipo. Esto se produce porque al paciente en estudio se le introduce en vía venosa un trazador ideal para estudiar el flujo miocárdico regional. Ese trazador puede ser un radionúclido como el tecnecio, es un isótopo de alta radiactividad gamma, emite radiaciones gamma, obviamente, o el talio. El talio también tiene un comportamiento semejante, pero tiene una vida útil en el organismo de 48 horas. Ese radionúclido inyectado al paciente se espera 1 hora y se le hace una cámara gamma para ver cuál es la imagen obtenida del corazón y encontrar si hay alguna anormalidad en cuanto a la perfusión. Esto que estamos observando permite ver una distribución normal del radiotrazador, pero también este tipo de estudio permite desarrollar lo que se llama una imagen en 3D donde me pueda observar y analizar, teniendo en cuenta los segmentos, el tipo de contracción en cada una de ellas. Por supuesto, de esa forma evaluamos motilidad parietal.
En esta diapositiva vamos a observar un estudio muy importante que se hace sobre el corazón, específicamente función ventricular, de resonancia magnética nuclear. Para poder interpretar el estudio, es importante conocer lo que significa resonancia magnética nuclear. La máquina de resonancia magnética tiene la apariencia de un tubo largo y angosto. En realidad, la persona va a estar rodeada por un campo magnético y el cuerpo, como está compuesto de diferentes elementos, la mayoría de los cuales también son magnéticos, el campo lo que hace es reaccionar con esos elementos magnéticos y transmitir una débil señal de radio. Entonces, ese campo magnético de la máquina del resonador excita los átomos de hidrógeno del cuerpo, a su vez produce la pequeña señal que va a ser convertida en una imagen que pueda visualizarse en la pantalla de una computadora. Esta imagen que nosotros vamos a observar acá es una imagen de resonancia, pero de última generación, con un escáner en 7 dimensiones que permite cuantificar 3 dimensiones de espacio, una dimensión de tiempo, 3 de velocidades de flujo direccionales. Puedo cuantificar de esta forma fracción de eyección, volumen minuto cardíaco y anomalías estructurales y funcionales. Esto que nosotros estamos observando, la General Electric, una empresa norteamericana, lo desarrolló de tal forma que es una nueva tecnología que permite escanear y que se compromete a reducir el tiempo de resonancia hasta en 30 minutos. Además, esta imagen, más completa todavía, es entregada en forma de video al profesional para que haga la evaluación correspondiente. Con esto, lo más importante es que se reduce las probabilidades de error en la evaluación diagnóstica y fundamentalmente los tiempos de definición también se reducen, logrando mejorar el diagnóstico final. Con esto damos por terminada la clase. Recuerden que hay datos que son colorativos y que lo más importante es que ustedes conozcan el funcionamiento de los distintos métodos utilizados en la actualidad para evaluar la función ventricular. Muchas gracias.